La historia está llena de episodios oscuros que nos recuerdan la fragilidad de la razón humana. Recuerdo que en un viaje que hice a la isla de La Gomera, parte del archipiélago canario en España, visité un lugar llamado el Círculo de las Brujas en la Laguna Grande. Un lugar rodeado de historias y leyendas. En los pueblos se evitaba pasar por el área porque, entre otras cosas, se decía que se escuchaba como si alguien lanzara piedras. Me pareció muy interesante el hecho de que en ese círculo, como pueden ver en estos momentos, no crecen plantas, aunque el resto del área está siempre verde, con una gran cantidad de árboles y plantas. Algunos cuentan que en este lugar las mujeres de diferentes áreas convergían y se sentaban a conversar de sus vivencias, conocimientos, y no dudo de que algunas también lo hicieran sobre sus maridos. Pero hubo a quien esto no le gustó o se sintió intimidado por alguna de estas mujeres que variaban entre curanderas, mercaderes o que simplemente querían dar a respetar sus opiniones. Así que las comenzaron a llamar brujas. En Salem, en el Nuevo Continente, también llamado Witch City o, en español, Ciudad de las Brujas, una ciudad ubicada en el condado de Essex del estado estadounidense Massachusetts, sucedió algo similar en el año 1692, cuando, con consecuencias terribles, una serie de eventos llevó a la famosa Casa de Brujas de Salem, donde varias mujeres y algunos hombres fueron acusados de practicar brujería. Hola, soy Raquel Fournier y están en De Plástico No Somos. Todo se inició cuando un par de jóvenes comenzó a mostrar comportamientos extraños que fueron interpretados como evidencia de brujería. En el invierno de 1692, unas jóvenes comenzaron a convulsionar, gritar y delirar sin motivo aparente. Estos síntomas fueron diagnosticados por el médico de la comunidad, el doctor William Griggs, como el resultado de estar siendo afectadas por la influencia directa del demonio. Sucediendo todo esto en la comunidad de Salem, que en ese entonces era una colonia inglesa de Massachusetts, en los Estados Unidos. Las autoridades y la comunidad puritana de este lugar, influenciada por el temor a lo sobrenatural, sus creencias religiosas y la ignorancia, interpretaron esto como evidencia de brujería. Y en una época profundamente religiosa y supersticiosa, estos síntomas no se vieron como manifestaciones de enfermedades o trastornos psicológicos, sino como prueba fehaciente de la intervención del mal. Todo esto sucediendo cuando, en Europa, que comenzaba a iluminarse con los descubrimientos científicos, ya no se daban las cacerías de brujas. Las primeras en ser acusadas fueron 3 mujeres. Tituba, una esclava que a lo largo del tiempo fue descrita como mestiza, medio india, medio negra, mulata o negra, y fue nombrada un mínimo de 15 veces en documentos originales de los juicios como una mujer india sirvienta. Tituba fue la primera acusada de brujería por Betty Parris, de 9 años, Abigail Williams, de 11, y su amiga Ann Putman, de 12. Y también la primera en confesar que practicaba brujería. Esta confesión fue obtenida tras ser golpeada por su amo, el reverendo Samuel Parris, padre de Elizabeth Betty Parris y tío de Abigail Williams, cuando ambas comenzaron a mostrar un comportamiento extraño y acusaron a la esclava de haberlas embrujado.
Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarme es que le des un like a este video y te suscribas al canal, simplemente haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo y recuerda que es completamente gratis. Harris presionó a Tituba hasta que confesó ser una bruja. Su esposo, John Indian, comenzó también a acusar a otros. El engaño se extendió y muchos fueron los arrestados y encarcelados. Abigail y su prima Betty acusaron a otras 2 mujeres y a ellas se une otra niña llamada Elizabeth Hubbard. Las acusadas en esta oportunidad fueron Sarah Good y Sarah Osborne. Sarah Good siendo una mendiga sin hogar que estaba embarazada y nadie sabía de quién. Y Sarah Osborne, una anciana enferma que rara vez asistía a la iglesia. Sin pruebas concretas, pero bajo presión social y religiosa, fueron arrestadas y llevadas a juicio. Tituba, en un intento de salvarse, confesó bajo coacción que había practicado brujería y señaló a ambas, Sarah Good y Sarah Osborne, como cómplices, creando un caos en el poblado de Salem y el ahorcamiento de ambas mujeres. A pesar de ser esclava, al haber confesado tales crímenes, Tituba no fue ejecutada, sino que fue enviada a la cárcel y más tarde puesta en libertad. Sin embargo, su paradero después de esto fue desconocido. Los temores de brujería se intensificaron a gran velocidad. Los aldeanos estaban convencidos de que Satanás caminaba entre ellos, utilizando a las brujas para expandir su maldad. Bajo la presión social y el miedo colectivo, comenzaron las acusaciones, y a medida que las mismas se extendieron para finales del año 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones. Estas personas inculpadas incluyeron a niñas, ancianas y miembros prominentes de la comunidad. El tribunal de Salem no era un lugar de justicia, sino más bien de pánico. En cuestión de meses, casi 200 personas fueron acusadas de brujería, incluidas niñas, mujeres, ancianas e incluso algunos hombres. El miedo se había apoderado de esta comunidad y las sentencias eran despiadadas. Los juicios se llevaron a cabo en un ambiente cargado de miedo e histeria colectiva. La base de las acusaciones eran testimonios débiles y supersticiones, y aquellos que confesaban fueron a menudo perdonados, mientras que los que mantenían su inocencia eran condenados a una muerte segura y cruel. En total, 19 personas fueron ejecutadas en la horca, y Giles Corey fue aplastado hasta morir por negarse a declararse culpable o inocente. Al menos 5 personas murieron en prisión, incluida Mercy, hija de Sarah Good, la mendiga sin hogar de la que hablamos anteriormente, nacida y muerta en prisión antes de la ejecución de su madre, quien en ese momento esperaba su juicio en condiciones deplorables. Cuando el pánico se calmó y las autoridades empezaron a cuestionar la validez de los juicios, se reconoció que los procedimientos habían sido injustos y años después, las familias de los ejecutados recibieron compensaciones, pero el daño ya estaba hecho. Según una hipótesis, las niñas se comportaban de forma incoherente e inexplicable porque estaban afectadas de ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación por cornezuelo, un hongo que posee una toxina, la ergotamina, de la que se deriva el LSD. Este hongo crecía en el centeno del que estaba hecho el pan que comían. Este tipo de intoxicación se ha conocido también como fuego de San Antonio.
En las acusaciones y juicios de Salem se vislumbra también la rivalidad entre los dos referentes religiosos de esa comunidad. Por un lado, el reverendo Parris, quien estaba obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, quien era el acusador. Y el acusado, su colega George Burroughs. El relato de un sueño de Ann Putman, amiga de la hija y sobrina de Parris, y contado frente a los jueces fue: su espíritu, hablando del espíritu de George Burroughs, aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Cosa que provocó una acusación contra el reverendo George Burroughs, y con esa única prueba en su contra, fue ejecutado en la horca. Los acusadores de Martha y Giles Corey fueron los Putman, enemigos acérrimos desde que el patriarca de la familia Putman propuso crear una nueva iglesia en Salem, y los Corey encabezaron a quienes se oponían a ello, ya que eso implicaría pagar más impuestos. Años más tarde, los tribunales comenzaron a reconocer que los procesos judiciales iniciados en Salem en el año de 1692 habían sido bastante irregulares. Y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante esos juicios. 3 años más tarde, Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas y amiga de la hija y la sobrina de Parris, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca, diciendo: «Lo hice engañada por Satanás». En cuanto a Betty Parris, se fue de Salem con su padre, y el rastro de Abigail Williams, su prima, se pierde a mediados del año 1692. La cacería de brujas de Salem no fue solo una tragedia de su tiempo, sino una advertencia para las generaciones futuras, recordándonos los peligros del fanatismo, la intolerancia y los juicios precipitados. Si no aprendemos de esta historia, corremos el riesgo de repetirla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los episodios más oscuros de la historia. Recuerda esto: las lecciones del pasado tendrán en todo momento un eco en nuestro presente. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.